¿Dios se puede arrepentir? Bueno, esto lo hemos visto en las Escrituras. Sale mucho en el Antiguo Testamento, cuando en varios versículos vemos cómo justamente Dios, antes de hacer una acción, pasa algo con las personas y se arrepiente. Así lo dice la Escritura. Pero ¿realmente Dios se puede arrepentir? Bueno, para comprenderlo vamos a irlo como siempre desglosando paso a paso. Primero, la palabra arrepentir, traducida en el antiguo hebreo, es la palabra naham, que también se traduce como lamentar o consolar. Entonces, para eso vamos a leer las escrituras y nos vamos a ir a Éxodo. Aquí en Éxodo justamente encontramos a Moisés, que sube justamente por las tablas de los mandamientos, se dilata 40 días y antes de que baje Dios le dice que tiene que ir porque el pueblo se ha corrompido y ha hecho una estatua de un becerro de oro y la están adorando. Aarón, justamente su hermano, al ver la inquietud del pueblo, lo que hizo fue formar él mismo la estatua. Y era justamente el sacerdote elegido por Dios. Ahora bien, aquí Dios se dirige, como siempre, directamente a Moisés y le dice en Éxodo 32:10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Bueno, hay algo muy interesante que debemos de recalcar siempre, siempre que Dios nos pregunta algo, no es porque Dios tenga dudas, no es porque Dios no lo sepa, es porque algo más bien quiere Él que tú entiendas, algo más bien quiere que tú sepas y te des cuenta. Porque ¿cómo es posible que el hacedor del universo, que el mismo universo no puede contener, el que hizo desde lo más pequeño de nosotros hasta lo más grande que incluso nuestros ojos no alcanzan a ver, pueda tener dudas al respecto? Algo debemos de entender y que siempre hay en consonancia con la personalidad de Dios, que utiliza palabras y cosas para que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros usamos la palabra arrepentirse, la usamos en un tono de revirar, de cambiar de opinión, no de lamentar o consolar, a diferencia de Él, que Él es inmutable, Él siempre permanece. Pero ahora bien, ¿dónde aparece esta situación? Una vez que Moisés se pone a orar a Jehová y le dice que no los destruya, que si no, imagínate, al salir justamente del pueblo egipcio, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iba a burlar de ellos. Lo que quiere decirle Jehová a Moisés es, este pueblo es de dura cervix, y no solo va a traerme calvario a ellos mismos, sino va a traerte a ti, tú lo vas a soportar, tú lo vas a poder hacer, comprométete. Eso es lo que le está queriendo decir. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa en las escrituras, y eso nos vamos a ir hasta Éxodo 32:14. Y dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y ahí es donde ocasiona la confusión. Dios jamás se arrepiente. Y como siempre se los he dicho, la escritura se lee por completo. La Biblia se interpreta toda junta, no por pedazos. No puedes quedarte con solo un versículo y esperar que esa sea la verdad de todas las verdades, de todas las cosas de habidas y por haber. Se tiene que leer completamente. Aquí lo que hace justamente Dios es lamentando, consolando a Moisés. Pero bueno, ahora bien, vamos a ver justamente otro ejemplo. Y para eso vamos a retroceder a Génesis 6:6. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué pasaba en estos momentos? En estos momentos, pues fue justamente el suceso del arca de Noé, cuando mandó el diluvio y mandó a Noé a construir un arca y que metiera una pareja de cada animal justamente y a sus hijos y a sus esposas. Ahora bien, yo te hago una simple pregunta. Si Dios realmente se hubiera arrepentido de crearnos, ¿qué hacemos nosotros aquí? La maldad sigue. La maldad incluso se ha acrecentado.
Entonces, el diluvio realmente, ¿qué nos quería decir? ¿Qué lecciones grandes siempre nos ha dejado Dios a través de su escritura a nosotros? No a Él. Él lo hace. Él se sirve solo. Él habla solo. Él no necesita inclusive nada de nosotros. Nosotros somos los que creemos que Dios nos necesita y estamos en un error. Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, el famoso Pentateuco o Torá, como lo llaman justamente los judíos. Y para eso también, inclusive, nos vamos a ir al libro de Números. Aquí la historia en Números es que un profeta de Dios llamado Balaam, que incluso es una historia muy popular porque su burrita le habla en el camino y no quiere ir porque él quiere maldecir un pueblo y contradecir justamente la palabra de Dios, porque ese pueblo era bendito. Entonces hace hablar a la burra, se le aparece, es un caos, y él se regresa y los demás dicen que lo han traicionado, que los ha traicionado. Y él les contesta así, y dijo, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Ahora bien, ¿podríamos inclusive deducir que el mismo Moisés se contradecía? Claro que no. El problema es cómo lo interpretamos nosotros, cómo estamos las traducciones usando la primera palabra para tratar de apegarnos. Y aunque muchos podrían decir que es un error de traducción, yo podría decir más bien que es un error de interpretación por nuestra parte. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es perfecto, Dios es todo, Dios es el único, es el inicio y el fin, y así lo dice en su escritura. Él quita y pone reyes, Él da y quita la vida. ¿Cómo podríamos esperar entonces que fuera como un humano y se arrepintiera? Él, al contrario, lo que nosotros no entendemos es que se rebajó, se hizo carne, pero para salvarnos, por amor, porque Él es amor. Algo sí debemos de entender. Mucha gente cree que ese Dios de amor no va a llegar con un juicio. Es decir, que todos vamos a ser salvos. Sin embargo, estamos en un error al pensar así, porque si bien Dios murió por todos, un Dios que se preste de ser justo no puede ir con la maldad. Un Dios que se preste de amor tiene que ir con la justicia. Y un Dios que hizo el universo es un Dios fuerte, el cual, si tú no te cubres con su bendita sangre, lo aceptas. Aceptas que solamente por Él y a través de Él puedes ser salvo. No va a haber otro camino, ni porque seas judío, ni porque vivas en Israel, ni porque quieras serlo, ni porque seas de alguna denominación que se proclamen los únicos, los verdaderos. Si tú no aceptas que Jesús es Dios y que dio su sangre, porque solamente la sangre de un Dios podría salvarnos, no te vas a salvar. Así que cuidado, hay que leer bien las escrituras, hay que analizar las traducciones, hay que analizar sobre todo las interpretaciones y saber que justamente sí habrá una declinación, porque la escritura misma lo dice. La primera resurrección, justamente al toque de la trompeta, será para los que creímos en Él, los justos, pero no por nuestras obras, sino porque Él nos hizo justos a través de su sangre, nos limpió para poder acceder a Él, porque por nosotros no podíamos hacerlo. Y la segunda resurrección va a ser de juicio para los que no creyeron, y ninguno se salvará. Pero todo va a quedar grabado, sus actos, sus obras, porque van a ser juzgados por ellas. Ahora bien, yo te pregunto, ¿que no acaso es momento de entender que sin Dios no somos nada? Porque nos adueñamos de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia y de nuestras propias decisiones, cuando justamente Él es el dueño de todo. Él lo reclamará, Él los llevará. ¿No te gustaría dejar de sufrir y sentirte pleno en su presencia? ¿Que acaso no lo haces así cuando vas a las iglesias y te pones a orar? ¿Sientes un momento de paz y después te sientes apesadumbrado por la vida? Pues el cambio es muy simple. Entrégate, acepta el amor de Dios, entrégate, anda con Él, depende de Él. Recuérdalo, no me cansaré de decirlo en cada video porque
Eso es lo más difícil, justamente de nosotros, creer que alguien nos ama sin nosotros hacer nada. Pero como Dios es inmutable, es perfecto, nos ama por Él, no por nosotros. Y Él es justamente el todo, el eterno, donde el tiempo no corre, donde las cosas no pasan sin su visión, donde realmente aceptemos la voluntad de Él sobre nosotros. Así que no me cansaré de decirlo. Dios te ama. Eres lo mejor que ha hecho. Solo necesitas voltearlo a ver y verás cómo de tinieblas pasas a ver todo a través de Él. Dios los bendiga.